6 de la mañana con 58 minutos. A propósito de este tema, queremos señalar que justo el pedido que hizo el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional para aprobar con urgencias las reformas a la Ley de Movilidad Humana que permitan una deportación o expulsión de extranjeros no sería suficiente, según varios integrantes de la comisión que tramita justamente esta normativa. Consideran que es necesario una enmienda a la Constitución. El reciente asesinato de Mariana Granja en el centro norte de Quito y la consecuente indignación ciudadana fue uno de los detonantes para que el presidente Lenín Moreno exhortara a la Asamblea Nacional a revisar la situación de los extranjeros que cometan delitos a través de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Su propuesta ya fue enviada en julio de 2019. Siempre son bienvenidos. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes no. La Comisión de Relaciones Internacionales tramita dichas reformas y las consideraciones planteadas por el primer mandatario son acogidas, pero con críticas. Pero básicamente los problemas que hay que superar son los conceptos establecidos en la Constitución que confieren ciudadanía universal. Precepto establecido en la Constitución precisamente por la gente de Alianza País desde el año 2008. Por lo que se considera que las reformas a la ley no serían suficientes. Nos va a tocar hacer una enmienda constitucional. Con ello también se reforzarían los requisitos para el ingreso al país. Mientras más control exista, el control de las armas también, habrá menos problemas. También el Ejecutivo es el responsable de la seguridad ciudadana, por lo tanto, esto tiene que ser un esfuerzo en conjunto. De todas maneras, los trámites relacionados con la expulsión o deportación de extranjeros que cometan delitos deben ser expeditos y extenderse a contravenciones, por ejemplo. Entonces estamos abreviando los procesos también ahí. Se espera que en unos 15 días más el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Movilidad Humana sean aprobadas por la Comisión y pasen a primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 de la mañana en punto. A esta hora queremos dar la bienvenida a David García. Él es director y profesor de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Hemos puesto un poco en contexto a través de lo que nos trae precisamente los titulares de Diario El Telégrafo, una nota que recoge el sentir, por una parte político, pero también lo que le corresponde en términos legales a la comisión que tramita esta propuesta. ¿Por dónde tenemos que aterrizarlo? No sé si es que lo dividimos quizás en un asunto de carácter político primero, social, ante una digamos, respuesta por lo ocurrido principalmente el día sábado con un asesinato a una ecuatoriana en manos de un extranjero. ¿Cómo entenderlo primero en términos políticos sociales? Bueno, básicamente el problema fundamental aquí se ha dado una reacción social, una situación de tensión en cuanto a ciertas circunstancias relativas a la movilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante tener como punto de partida de hecho, el marco regulatorio que tiene connotación política también con respecto a ciertas circunstancias de las personas que están en movilidad. ¿Qué dice la Constitución alrededor de la movilidad humana? Bueno, básicamente la Constitución establece ciertas condiciones de movilidad y en efecto hace referencia a la ciudadanía universal, ¿no? Lo que justamente concede a cualquier persona que esté en una situación de movilidad ciertas garantías que debe cumplir el Estado indistintamente de cuál sea el origen de la persona u otras circunstancias más. Lo que queremos poner en énfasis es que este es un principio constitucional que de hecho es obligatorio según el artículo 12 de los principios de aplicación de las garantías y los derechos, del ejercicio de los derechos, y fundamentalmente habilita para que existan ciertas condiciones de favorabilidad por las tensiones sociales por las que existen personas en un estado de movilidad. Ahora, estas garantías que plantea justamente la Constitución, ¿cuánto abonan o facilitan estos pedidos o estas reformas que se están planteando en la Ley de Movilidad Humana o en las reformas de la Ley de Movilidad Bueno, Humana? básicamente las reformas de movilidad humana, la parte, digamos, más complicada de este proceso de reformas de ley orgánica, en efecto, por cuanto regula derechos en esta temática, básicamente tiene como finalidad justamente garantizar ese desarrollo de las garantías de movilidad que tienen los individuos o las personas que están en ese contexto. Ahora, las reformas hacen referencia básicamente a los artículos 141 hasta el 144, en donde nosotros creemos que es importante puntualizar el proceso de deportación.
dentro del cual está incluido precisamente un procedimiento, una audiencia que tiene una naturaleza administrativa en función de la cual justamente sirve para revisar las causales, y una vez que se revisan las causales y se ve la procedencia de su aplicación, en efecto se procede a la deportación, por cuanto la expulsión no es una figura jurídica reconocida por la Constitución. De acuerdo, entonces para aterrizarlo adecuadamente dentro del marco legal vigente, existe la figura de deportación, más no la de expulsión. En efecto, así Ya. es. ¿Cómo opera actualmente esta deportación? Usted lo ha explicado a través de una sentencia condenatoria ejecutoriada. No, básicamente es un proceso administrativo, no es una, cuando hablamos de sentencia ejecutoriada hablamos de un proceso jurisdiccional con una decisión en firme. De acuerdo. No es el caso. Sin embargo, para efectos de devolver a su país de origen de modo adecuado, de modo legítimo por parte del Estado, precisamente se establece una audiencia que está vigente en la actualidad. Es decir, los caminos actualmente, digamos, están planteados para poder aplicar esta figura, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende con las reformas para hacerlo más expeditos y no contradecir lo que dice la Constitución, sobre todo? Más bien, el punto de discusión ahí es que hay que considerar que todo proceso dentro del cual se discuten, se establecen derechos y deberes, en efecto tiene que estar sujeto a ciertas condiciones, sobre todo de las garantías básicas del debido proceso. Y entonces ahí entra en discusión, tiene que entrar a debate precisamente los problemas que van a tener la eliminación de esta audiencia. Tiene que ser parte de la reflexión justamente en el seno de la Asamblea para que se ajusten a esas condiciones mínimas y a esas garantías básicas que exige todo procedimiento y todo proceso, desde luego. Y en ese sentido, pues, existen garantías básicamente como la preparación y la defensa adecuada en el artículo 76 del derecho, del ejercicio del derecho de defensa. Y en ese sentido es fundamental, pues, adecuar cualquier tipo de reforma para que no devenga en un defecto constitucional precisamente este procedimiento. Pero el asunto es que si nosotros verificamos esas condiciones, si no se lleva a cabo el desarrollo de una audiencia con una resolución que en efecto promueve o establece los casos en que es pertinente aplicar la deportación, lo que sucede es que podría entrar en tensión este tipo de aspectos que son garantías básicas del debido proceso. Ahora, lo planteo de esta forma. Si existe la normativa y la figura de deportación, ¿qué tiempo se demora actualmente para que eso ocurra efectivamente? Y eventualmente las reformas plantean un proceso expedito, tomando en cuenta de que si una persona, por ejemplo, no tiene los respaldos legales como la visa humanitaria y algún otro documento que acredite o que le permita estar en el Estado ecuatoriano, o que haya cometido algún delito y pueda ser, por ejemplo, cumplida su condena en el país de origen, ¿qué posibilidades hay de hacerlo de forma expedita? Bueno, básicamente habría que revisarse la procedencia de estas reformas sobre la base precisamente de estas garantías mínimas, ¿no? Tomando en cuenta que se están poniendo en juego derechos que tienen un rango constitucional. De modo que, en efecto, lo que se busca o lo que se pretendería hacer es ajustar este procedimiento a un aspecto de eficacia, más bien, porque el argumento fundamental de las autoridades básicamente ha sido que una vez que se produce la notificación, en realidad a la persona que va a ser sometida a este procedimiento, básicamente se le notifica dentro del término respectivo, y una vez que es notificado, no comparece a esta audiencia, de modo que no se puede llevar a cabo la audiencia, y en efecto esa es la causa en virtud de la cual no se finaliza el proceso y la consecuente deportación. ¿Qué hacer entonces? Según los asambleístas, algunos consultados en la nota que veíamos previo a este diálogo, se planteaba que no es suficiente una reforma a la ley, que probablemente sea necesaria una enmienda, una reforma constitucional. ¿Cuál es el camino? Bueno, la vía básica es una reforma constitucional, en tanto el procedimiento tiene en juego
garantías básicas del debido proceso, y entonces si nosotros realizamos u omitimos más bien este contexto de garantías, básicamente la medida de algún modo no va a ser ajustada a la Constitución y no es suficiente precisamente una reforma de la ley orgánica, sino más bien implica por lo expuesto, una reforma constitucional. ¿Qué debería contemplar entonces la reforma? ¿Qué debería decir? Bueno, básicamente... Quizás para no distanciarnos sobre todo de este paraguas de garantías y de derechos, ¿no? En efecto, lo que tendría que hacer, una línea que podría adoptarse, es tratar de buscar ese cumplimiento del proceso sin necesidad de que sea omitido precisamente la audiencia, que fundamentalmente tiene como fin garantizar la revisión de esas medidas, pero desde luego siempre ajustada a la Constitución y también a los principios de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Quizás, digamos, algo de las reacciones, sobre todo en redes sociales, ha tenido que ver como lo que ha sucedido en Perú, por ejemplo, con ciudadanos que no han tenido sus documentos y que inmediatamente han sido deportados a su país de origen. Y se pone en comparación, si quiere, lo que sucede en el vecino del sur y lo que sucede en nuestro país. ¿Cuáles las diferencias, si se quiere plantearlo en derecho comparado, lo que ocurre tanto en la Constitución como en las normativas del Perú y las nuestras? Bueno, básicamente los esquemas normativos y sobre todo constitucionales establecen ciertas normas de naturaleza orgánica precisamente para regular estos temas, pero cada sistema jurídico tiene sus propias particularidades. El legislador ha considerado ya con relación al sistema jurídico peruano que en efecto está habilitado para realizar esa determinación, es decir, una vez que se considera que la persona en movilidad irregular, en efecto, está habilitado para deportarlo a su lugar de origen. Sin embargo, en el Ecuador se tiene otra comprensión acerca de la movilidad humana y desde luego todo esto implica no solo un problema de naturaleza jurídica, sino también una tensión social, dado el flujo que está viviendo no solo nuestro país, sino Sudamérica en general. Y con ese aspecto quisiera yo cerrar esta entrevista, lo que tiene que ver justamente con la reacción o el impacto social, tomando en cuenta nuestro antecedente como país, al ser una nación eminentemente migratoria. Tuvimos como 2-3 millones de ecuatorianos que estuvieron fuera de nuestras fronteras y hoy somos los anfitriones. ¿Cómo, digamos, empatar entre lo constitucional, lo legal y aquellos aspectos que son muy finos quizás que podrían arribar a una xenofobia? Bueno, en efecto, los procesos de discriminación, cuando se producen circunstancias de tensión como esta, la que hemos vivido últimamente, en efecto tiene una dimensión que, de ser el caso, podría incurrir en una violencia generalizada y, en efecto, discriminación y xenofobia. Justamente los sistemas jurídico-políticos básicamente tienen como finalidad establecer la paz social y armonizar precisamente estas circunstancias. Y tanto las autoridades a través de las políticas públicas, así como sobre la base de las normas constitucionales, pues en efecto deben canalizar y resolver justamente para conseguir esta paz social, excluyendo la posibilidad de que en efecto se den discriminación o actos de xenofobia que justamente son resultado de estas tensiones por efecto de movilidad. Quiero agradecerle muchísimo por su presencia, doctor David García, director y profesor de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. 7 de la mañana con 12 minutos. Hacemos una pausa y regresamos enseguida aquí en Primera Impresión.